Bueno, hoy por fin vamos a grabar el capítulo número 11, el capítulo final del libro del hombre más rico de Babilonia. Capítulo 11, un resumen histórico de Babilonia. Babilonia ha sido la ciudad más atractiva que ha existido a lo largo de la historia sin lugar a duda. De hecho, con solo pronunciar su nombre, nos vienen a la mente imágenes de riqueza y esplendor y sus enormes y fabulosos tesoros de joyas y oro. Pero al contrario de lo que podríamos pensar acerca de que una ciudad así debería estar emplazada en un maravilloso lugar y rodeado de ricos recursos naturales como bosques o minas y disfrutando de un excelente clima tropical, no era el caso. Babilonia se extendía en un valle árido y plano a lo largo del curso de los ríos Tigris y Éufrates, y alrededor no había bosques ni minas, ni tan siquiera piedra para la construcción, tampoco estaba en una vía comercial natural, y las lluvias eran insuficientes para la agricultura. Babilonia es el mejor ejemplo de la capacidad del hombre para alcanzar grandes objetivos usando los medios que tiene a su alcance, ya que todos los recursos que poseían fueron desarrollados por el hombre y todas sus riquezas fueron fruto de su trabajo humano. Tan solo poseía dos recursos naturales, una tierra fértil y el agua del río, y gracias a una de las más grandes demostraciones técnicas de todos los tiempos, los ingenieros babilonios lograron desviar las aguas del río por medio de diques inmensos, canales que atravesaban el árido valle para llevar el agua al fértil suelo. Estas obras fueron uno de los primeros trabajos de ingeniería de la historia y permitieron, gracias al sistema de regado, que las cosechas fueran más abundantes de lo que nunca habían sido. Durante su larga existencia, Babilonia fue gobernado por reyes que se dedicaron ocasionalmente a la conquista, a los saqueos y a las guerras que llevaron a cabo. Fueron locales o para defenderse de las ambiciones de los conquistadores de otros países que codiciaban sus fabulosos tesoros. Los extraordinarios dirigentes de Babilonia pasaron a la historia por su sabiduría, audacia y justicia, y no por sus ansias de conquistar el mundo conocido y forzar a las naciones a someterse. Babilonia ya no existe como ciudad, pues se convirtió rápidamente en una desierta ruina cuando desaparecieron los humanos que construyeron y mantuvieron la ciudad durante miles de años. Situada en Asia, a unos kilómetros del Canal del Suez, justo al norte del Golfo Pérsico, poseía un clima caliente y seco, semejante al de Arizona. Aunque en otros tiempos fue una próspera región agrícola, en la actualidad el valle del Éufrates es una llanura árida, barrida por el viento, donde las escasas hierbas y los arbustos del desierto luchan contra la arena y el viento. Ya no existen aquellos campos fértiles, grandes ciudades y largas caravanas de ricos comerciantes, y los únicos habitantes del valle son las tribus árabes nómadas que lo habitan desde la era cristiana y subsisten gracias a sus pequeños rebaños. La región está totalmente salpicada de lo que durante siglos fue considerada colinas, pero los fragmentos de la alfarería y los ladrillos gastados por las ocasionales lluvias llamaron la atención de los arqueólogos y estos organizaron campañas para realizar excavaciones bajo la financiación de museos europeos y americanos, que demostraron que aquellas colinas eran las ruinas más antiguas de ciudades entre las que se encuentra Babilonia. Las murallas que se desintegraron por las inclemencias del tiempo y el paso de los siglos, y ello ha hecho que la rica ciudad de Babilonia no fuese conocida hasta que se retiraran los escombros acumulados durante siglos en sus calles, templos y palacios. Algunos científicos consideran que las civilizaciones más antiguas de las que se tienen conocimiento son la babilónica y las de otras ciudades del valle. De hecho, se ha demostrado que algunas fechas relacionadas con esas ciudades datan de hace 8000 años de antigüedad, como se pudo constatar en las descripciones que se descubrieron sobre un eclipse solar visible en Babilonia, y así los astrónomos modernos calcularon fácilmente cuándo tuvo lugar dicho eclipse, pudiendo establecer la relación entre su calendario y el nuestro. Y así es como se pudo calcular que hace 8000 años los sumerios ocupaban Babilonia y vivían en las ciudades fortificadas. Sin embargo, no se ha podido confirmar todavía desde cuánto existen dichas ciudades habitadas por personas cultivadas e inteligentes que vivían en el interior de las murallas protectoras, y que son considerados como los primeros ingenieros, astrónomos, matemáticos, financieros y el primer pueblo que poseyó una lengua escrita. Ya hemos hablado de los sistemas de riego, mediante el cual lograron transformar el valle árido en un vergel cultivable, y cuyos vestigios son aún visibles, aunque la mayoría están llenos de arena. Algunos eran tan grandes que cuando no llegaba el agua
Una docena de caballos podían galopear por su interior y son comparables en amplitud con los canales más anchos de Colorado y de Utah. Además de regar la tierra, los ingenieros babilonios llevan a cabo otro proyecto grandioso: recuperar por medio de un sistema de drenaje una inmensa región pantanosa en la desembocadura del Éufrates y hacerla cultivable. Heródoto, historiador y viajero griego, visitó Babilonia en su apogeo y dejó la única descripción conocida hecha por un extranjero que nos describe pintorescamente la ciudad y algunas de las extrañas costumbres de sus habitantes. Por ejemplo, menciona las abundantes cosechas de trigo y cebada que recogían gracias a la notable fertilidad de la tierra. Aunque la gloria de Babilonia se apagó, su sabiduría ha sido conservada gracias a algunos archivos, afortunadamente, ya que aunque en aquellos tiempos el papel no había sido inventado aún, en su lugar grababan sus escritos en tablillas de arcilla húmeda, aproximadamente 6 por 8 pulgadas y 1 pulgada de espesor, que después cocían y quedaban duras. Los arqueólogos recuperaron bibliotecas enteras de estas tablillas, cientos de miles de ellas que contenían leyendas, poesía, historia, transcripciones de decretos reales, leyes del país, títulos de propiedad, billetes e incluso cartas que eran enviadas mediante mensajeros hacia ciudades lejanas. Gracias a ellos hemos podido conocer asuntos íntimos de la gente, como con la tablilla proveniente de los archivos del almacén del país que cuenta que un cliente cambió una vaca por 7 sacos de trigo, 3 entregados en el momento y otros 4 a conveniencia del cliente. Las inmensas murallas que rodeaban la ciudad eran de una extraordinaria maravilla, una de las extraordinarias maravillas babilonias, y por ellos los antiguos las comparan a las pirámides de Egipto y las situaron entre las 7 maravillas del mundo. El mérito de la construcción de las primeras murallas, hechas de ladrillos cocidos y protegidas por un profundo foso de agua, se les atribuye a la reina Semiramis, pero los arqueólogos modernos no han encontrado vestigios de estas, ni tampoco han podido establecer su altura exacta, que se estima que estaba entre unos 50 y 70 pies en la parte exterior, según los escritos antiguos. Las murallas más recientes y célebres fueron ordenadas a construir por el rey Nabopolassar unos 600 años antes de Cristo, y su construcción fue tan colosal que no pudo vivir para ver su final de las obras, y tuvo que ser su hijo Nabucodonosor, cuyo nombre aparece en la Biblia, quien las terminara. La altura y la longitud de estas murallas más recientes son algo increíble, alrededor de 52 metros de altura, como un edificio moderno de 15 plantas, una longitud total de entre 15 y 17 kilómetros, y la anchura era en total que en la parte superior podría correr un carro tirado por 6 caballos, según informó la autoridad fiable. Desgraciadamente no queda prácticamente nada, excepto una parte de los cimientos y el foso debido a los destrozos de la naturaleza, ya que los árabes se llevaron los ladrillos para construir en otras partes. Los ejércitos de casi todos los conquistadores de ese periodo no eran despreciables. Los historiadores hablan de fuerzas de 10.000 caballos, 25.000 carros y 1.200 regimientos de infantería de 1.000 hombres cada uno. Y cuando se enfrentaron contra las murallas de Babilonia, todo fue en vano. La organización de Babilonia era prácticamente igual que el de una ciudad moderna. Habían calles y tiendas, vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías en los barrios residenciales, sacerdotes que ofrecían en los templos, y los palacios reales estaban en el interior de la ciudad, aislados del resto por un muro más alto que los de la ciudad. Los babilonios eran hábiles artesanos, en su mayoría dedicados a la escultura, la pintura, el tejido, el oro y la fabricación de armas de metal y maquinaria agrícola. Muestras fehacientes del gusto exquisito con los que trabajan los joyeros son las muestras recuperadas de las tumbas de los ricos ciudadanos y que se exponen en museos de todo el mundo. Mientras el resto del mundo cortaba árboles con hachas de piedra y cazaba y luchaba con lanzas y flechas con puntas de piedra, los babilonios usaban hachas y lanzas y flechas de metal. Eran maestros financieros y comerciantes inteligentes, y por lo que sabemos, inventaron los billetes y los títulos de propiedad escritos como monedas de cambio. Babilonia fue conquistada por sus enemigos unos 540 años de Cristo, pero no porque fueran tomadas las murallas. La historia de la caída de Babilonia es extraordinaria. Cuentan que Ciro, uno de los grandes conquistadores de la época, proyectaba atacar la ciudad. Nabundis, el rey de Babilonia, fue persuadido por sus consejeros
para que liberara la batalla ante Ciro sin esperar a que la ciudad estuviera asediada. La consecuencia de esta mala decisión fue que el ejército babilonio se alejó de la ciudad. Tras consecutivas derrotas, Ciro entró por las puertas abiertas de la ciudad tomándolas sin apenas resistencia. Este hecho hizo que el poder y el prestigio de Babilonia fueran en declive gradualmente, hasta que unos siglos después fue abandonada a merced de los vientos y tormentas que devolvieron al desierto. Babilonia ha caído para no convertirse nunca, Babilonia ha caído para no volverse nunca a levantar, y los siglos han reducido a polvo las paredes de sus templos, pero su sabiduría aún percibe entre nosotros. Bueno, y así es como llegamos al final de este maravilloso libro. Confío que puedan poner en práctica los consejos que aquí hay. Por mi parte, voy a aplicar sin lugar a duda el 10% para mí primero, y a partir de ahí seguir organizando un poco mis cosas y mi economía. Un abrazo para ustedes y gracias por acompañarnos. Recuerden dejar sus comentarios y hasta el próximo audiolibro.